la comunidad sonorense o la humanidad, nos centraríamos yo con la comunidad sonorense, mis apreciados cronistas, historiadores, las pandemias, para llegar a este punto de la historia que en una era digital, obvio, Ujú, un contraste de lo que hemos claro. venido consignando. Y alguna vez lo abordamos contigo, Ignacio, pero creo que ahora cambia el enfoque. Bienvenidos, Ignacio Lagarda, Buenos días, gracias. cronista. Bueno, Buenos días, Joaquín Robles. hemos Buenos tenido a lo días. largo de la historia, las más importantes, hemos tenido cuatro: cólera, fiebre amarilla, viruela e influencia española. Pues epidemias, algunas de ellas pandemias, todas llegadas o de Estados Unidos o por Guaymas, era el puerto principal y sigue siéndolo. Yo creo que si leemos ahí lo que se ha dicho y lo que está documentado de esas, eh, pues las condiciones eran las mismas, bueno, no las condiciones de salud, de sanidad, sino el comportamiento de la gente es y sigue siendo el mismo. Yo concluyo que una generación olvida lo que pasó antes de una generación a otra, se olvida y volvemos a empezar. Era esto de el distanciamiento social, que siempre ha sido, no había vacunas todavía, ni importantes vacunas como estas de ahora. Había condiciones de insalubridad, las acequias de Hermosillo, que era como se suministraba el agua. En aquel tiempo eran canales abiertos ¿De qué estamos hablando? ¿Qué año? del siglo XIX y parte del siglo XX, de inmundicia y canales de agua pues no higiénica, y las medidas que se tomaban en aquel tiempo también era hierbas, ramas. Se plantaron muchos árboles en Hermosillo, por eso se nació la calle de los Naranjos, que era la Cerdán, pensaban que con eso se podía curar. Cal y este tipo de desinfectantes de la época. Ese desde el punto de vista histórico. Joaquín, que es odontólogo, pues tiene una visión médica un poco diferente. Bueno, fíjate que lo que es los esfuerzos de la vacunación en México vienen desde 1804. Hay que recordarle, platicábamos ahorita Nacho y yo antes de entrar, el esfuerzo de Balmis. Balmis era un médico español eh, que a raíz de la muerte del hijo del rey de España eh, por la viruela, que era la enfermedad. La viruela fue el azote de la humanidad durante siglos, porque no nomás te mataba, sino si te dejaba vivo, te dejaba deforme. La gente ni siquiera se asomaba a las ventanas. Imagínense estar picado de viruela. Cuando ustedes leen novelas o libros de aquella época, van a ver que siempre hay un personaje con secuelas de lo que es la viruela. Balmi se viene a América y diseñan una forma muy interesante que hoy se le conoce como variolización, que es pasar la vacuna de hombro a hombro. Entonces trae 28 niños de los orfanatos y va pasando el exudado de las pústulas a niño por niño, va brotando y luego se lo va pasando. Así llegan a México, a Yucatán, después a la Ciudad de México. Y las primeras antecedentes de la vacunación se dan aquí en Sonora y sur de Estados Unidos, Y más o entra en menos. conflicto con el virrey porque el virrey no cree en esas No, vacunas. no creen esas Como hay vacunas. ahora gente que no cree en la Así vacuna. es. Y entonces llegan y logran inmunizar a una parte importante de la población. Ya se conocen los principios de la vacunación y el azote de las enfermedades. Y hay una palabra que creo que desapareció del léxico con la que nosotros crecimos, que era la higiene. La higiene era un asunto importantísimo, como lo comentaba Nacho, que tenía que ver precisamente con todo lo que Tengo que ser despedir señal. Nos quedamos en toda la sí, sí, sí. plataforma de Proyecto o Puente. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis. Esta mesa se reproduce, como usted sabe, a lo largo del día está impactando. Y quédese en toda la plataforma de Proyecto Puente. Nos- Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Adelante, Joaquín. Entonces, bueno, las condiciones, la importancia de la vacunación se deja conocer en México. A finales del 19, el doctor Lisiaga, que tiene una calle en México muy famosa, trae un cerebro de conejo a México
y empieza a cultivar por primera vez la vacuna contra la rabia. Bueno, así llega la revolución y fíjense que aquí está el cambio interesante que creo que hoy está fallando en México. En la Constitución del 17 llegan médicos, entre ellos un doctor Rodríguez, general, que fue también un coahuilense muy importante, e introducen una figura. Cuando los constitucionalistas llegan a la Ciudad de México, el problema sanitario que se encuentran es el tifus. El tifus es una enfermedad que se produce por un artrópodo, es una riqueza, pues. Entonces, entra el ejército constitucionalista así prácticamente a limpiar las zonas, a sacar a la gente de donde vivía, a limpiar, gracias a estos médicos revolucionarios, muchos de ellos norteños, y entonces pone la figura para quitarla del eje gubernamental, diseña la figura en la Constitución que se llama Consejo General de Salubridad, que hasta la fecha es la máxima autoridad en temas de salud en México. Y desafortunadamente esta administración lo hizo a un lado. Tiene toda la experiencia y todo el campo para poder operar y poder instrumentar las acciones para combatir y abatir los problemas epidemiológicos no recientes. Por ejemplo, les doy un caso. En 1926, en plena gobierno de Plutarco Elías Calles, se hace por primera vez el programa de vacunación obligatorio contra la viruela. Y señalo y remarco, obligatorio. Y lo llevaba a cabo un doctor muy cercano a nosotros también, obregonista de aquí del norte de Sinaloa, sur de Sonora, el doctor Bernardo J. Gastelo. Él se encarga de eso y así van avanzando. Es tal el éxito contra la viruela que para 1951 se registra el último caso en México. El último caso de viruela. Entonces, para los años finales de los 60, principios de los 70, hacen el Consejo Nacional de Inmunizaciones, que tiene un gran éxito. Crean la Cartilla Nacional de Vacunación. ¿El López-Gatell de ahora o qué? No, fíjate que es el Jesús Cumate, el doctor Cumate y todos ellos que fueron grandes médicos y tuvieron la suerte de que en aquella época los temas técnicos y científicos se los dejaban a los técnicos y a los científicos. No le entraban. Y este Consejo Nacional de Inmunizaciones después diseña la Cartilla Nacional de Vacunación, van avanzando. Ya para los años del 56 empieza la vacunación antipoliomielítica. Ustedes saben, y nosotros vimos los estragos que hacía la poliomielitis en la población infantil. Bueno, México fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como un país de avanzada. El paludismo. El paludismo, por ejemplo, desde la época de Porfirio Díaz hubo un programa, te estoy hablando desde la época de Porfirio, un programa para incentivar el uso de los mosquiteros, pues. Pero además otra cosa, a la par iban mejorando las condiciones de higiene, que es agua potable, drenaje y medidas de limpieza. Lo que decía el doctor ahorita, tan simple como tener un lavamanos en un salón y tener ventilación. Eso no es nuevo. Eso se sabe desde el siglo XIX. Lavarse las manos, bueno, un poquito después, pero lavarse las manos y ventilar, lo hacían los sonorenses de la época de la influenza española. Impone el muñeco, ¿te acuerdas Sí. cuando éramos niños? La, Así nos enseñaron en la escuela, era obligación. Hay que lavarse las manos y con esto. con agua y con jabón. Cuando O éramos sea, niños era obligación. la influenza española, la gente ventilaba las casas. Murieron 50 millones de personas. O sea, hay que hacer México? en el mundo. En el mundo. No, en México mató más la influenza española que la revolución. De 18 al 20. ¿Cuánto mató en México? En México mató alrededor de 2 millones de personas. ¿Y En Sonora, estamos hablando de qué época? de 1918 a 1920, y dio por oleadas, muy similar a lo de ahorita. Inicia en un cuartel de Kansas con el cocinero de un fuerte. Él enferma, en la noche se duerme, al día siguiente da el desayuno y para el día siguiente ya hay 20, 30 enfermos, y así Estados Unidos se calla, manda esos contingentes de soldados a la Primera Guerra Mundial y disemina la epidemia y se hace una pandemia
que Pero- mueren a nivel mundial millones y millones de Pero en personas. general pasó, yo veo en estas lecturas que pasó exactamente la cultura. Murió un obispo, murió el presidente, se desmoronó el ayuntamiento en una de ellas. Los médicos locales, que eran 4 o 5, un Monteverde, por cierto, que Sí, debe ser claro. ancestro del Monteverde actual, Ajá. que iban a las casas, le decían a la gente que pusiera una banderita blanca para decir que hay un enfermo. Los médicos iban, murieron algunos enfermos, algunos médicos por eso. Echaban cal, higienizaban como podían. Había mucho conflicto porque la gente... Había incluso conflicto, acuérdate, hubo conflicto para cuando de fiebre amarilla muere aquel obispo. Sí. Entra en conflicto, que esa es Rico. otra medida. Lo quieren enterrar Lo dentro quieren de la enterrar en la iglesia del iglesia y las autoridades no quieren. Es más, bueno. Aquí en Hermosillo, ¿no? Sí, aquí y en se viene el Hermosillo gentío con se palos hace- y machetes a sacar y se tiene hace que un entrar el pleito. ejército a quitarles el cuerpo ¿Hace para cuándo fue? enterrarlo. A finales del 19. 80 y tantos Sí. para enterrarlo en el Jardín Juárez, que era el panteón. Era el panteón, pero además otra cosa, fíjate, esta es otra de las medidas que a veces no tomamos en cuenta, que se tomaron y costaron muchísimo trabajo porque había que modificar la cultura del momento. Sacar los panteones de la zona urbana. Había que sacarlos. Por eso el Yáñez estaba Estaba a la orilla. tan Sí, lejos. sí. Estaba- Sacar los panteones, porque además las iglesias tenían panteones. Y entonces ahí se depositaban los cuerpos. Entonces, ese tipo de medidas. Ve todo lo que se ha olvidado. No, Sí, no había Exactamente. presupuesto. siempre hemos administrado tragedias, Mira, pues vaya, ¿no? Sí, sí. Siempre La palabra crisis existe crisis. desde que yo tengo 12 años. Es como te dije ahorita, la generación de nosotros, somos 60, de los años 60, tenemos 60 y más, crecimos con una cultura que ustedes pues jamás la entenderían, pero entre ustedes, que son nuestra siguiente generación, mis hijas, La transición. cero, se borró todo, se borró. Ese es el problema. No tiene- Y muchas veces se cree que todo inició ayer. Y que Y la realidad, y por esta ejemplo, pandemia y que no. la y no. llovida de esta semana, estas llovidonas, son las grandes llovidas y se va a acabar el mundo. Quiero No son advertir muchas algo. llovidas. Quiero advertir algo y creo que nadie lo ha dicho y aquí te voy a dar la primicia, mi querido Luis Alberto, hablando de las lluvias. Estamos muy concentrados y creo que sí debe ser en el asunto del coronavirus y el retorno a los niños a la escuela, en fin, todo eso es una gran discusión. Pero advierto desde ahorita que con las lluvias viene el dengue. El dengue no existía en Sonora. Y nadie, hasta ahorita, no he escuchado un noticiero, no he escuchado una advertencia, no he escuchado, a ver, vamos a ventilar. Perfecto, se tiene que ventilar y tiene que poner filtro cepa, como bien dice el doctor, en fin, todo. ¿Y los moscos? Joaquín, la gente piensa, la generación actual piensa que por estas lluvias la ciudad de Hermosillo está llena de baches. 1982 se llamaba la ciudad mechuda, porque estaba igual o peor que está ahorita, por las lluvias. Y así, sí. Pero además otra cosa, Nacho, ¿Y cómo en los si años 80 llega el dengue a Sonora. No ¿Te existía. acuerdas cuando hubo El dengue, y fue devastador. Murió No, y- gente. Y si vienes para acá y te vas a lo moderno, pues llegó bueno, iba a decir el ébola que fue en África, ¿no? En los 70 también, que todavía está Fauci, Pero- se discute. Entonces, Hablando de las epidemias y enfermedades, Sí. pues de cómo Sí. la humanidad, lo que quiero yo extender esto es una reflexión, esta mesa es una reflexión a cómo siempre hemos sorteado crisis. Siempre. Así es. ¿sí? O y Siempre. pandemias. Sí. Solo que hoy también las redes han agravado, creo, a lo mejor el internet. Muchas Han veces- expuesto más. Exacto. Antes no había tanta No. opinionitis y tanta... No, de pero todo. además otra cosa, antes, Eso enferma más que el virus. antes, por ejemplo, había una voz, una persona, un Autorizada. encargado, el que era el secretario de salud, e incluso en aquella época, te estoy hablando hace 40 años, no había secretaría de salud, se llamaba Servicios Coordinados de Salud. No estaba Era descentralizada, era federal. Ya había una voz, ya había una estrategia piramidal que se seguía con mucho éxito. O sea, con mucho éxito y por eso hablo del Consejo Nacional de Inmunizaciones, la Cartilla Nacional de Vacunación, el Consejo General de Salubridad. Había una política pública que no era nueva ni la habían inventado ayer, tenía decenas de años. Habían acabado con distintas enfermedades y todas esas enfermedades que vienen por vector, ya sea las que transmiten los mosquitos Sí. o las por animales como Nosotros garrapatas y todo. crecimos en Venían, una- pero además otra cosa, nada más Para ir rápido. porque estamos concluyendo exactamente. ¿Cuál sería el mensaje que le vamos a dejar a la población de este recorrido por la historia que estamos haciendo? Primero, hacerle caso a la ciencia, por favor. Sí. Háganle caso a la ciencia y háganle caso a personas como el doctor que estuvo ahorita, el doctor Soto, epidemiólogos. Para eso existe una especialidad en la salud pública que se llama epidemiología
y que además entiende de estos temas y sabe trabajar sobre Yo le estos llamaría Y no entrar también serenidad social. Exacto, no entrar en miedo, ¿no? En una histeria también colectiva que se ha Serenidad dado. social y no ciencia Wikipedia. El otro día hubo un sismo aquí. Bueno, no sé cuántos miles de geólogos especialistas en sismología opinaron. En Twitter, no, en Y luego Facebook, no. yo que soy geólogo, un artículo que escribí hace muchos años, lo publiqué. Bueno, hasta a mí me pegaron. Entonces, Claro, es que la ciencia Wikipedia, el mundo no nació cuando nació el Internet. Exacto. Nada fue nuevo desde que nació el Internet. Entonces yo llamaría una serenidad social, Que se fue 30 años. serenidad en World War emocional, II, así es. serenidad emocional y que la ciencia, los científicos, los médicos sean los que digan y digamos, no sé si la palabra sería ser obedientes, pero más bien sería ser disciplinados. Bueno, Distancia social, distancia social. Y aparecen miles que te dan una explicación que en la distancia social no. ¿Y el regreso a clases cómo es el presidente que está haciendo en la historia? Es decir, los presidentes son los que dan el mando y el presidente ha dicho no es obligatorio, digo, lo está haciendo como una forma gradual y progresiva. ¿Qué opinan los científicos? Que soy historiador. por favor, Claro, por eso, sí, pero siempre yo no el sé. presidente, a eso voy. Ya dijo, Por eso, la ya dijo el conclusión- A ver, doctor ahorita qué a ver. condiciones tiene que tener las escuelas. Es que el presidente, el problema del presidente, con todo el respeto que nos merece, habla de muchas cosas que no conoce y habla tanto todos los días que al final confunde. Tiene que hablar, insisto, está en la Constitución, las medidas que se toman no tienen validez jurídica si no pasan por el Consejo General de Salubridad, que son los expertos. Que ellos hablen y que hablen los expertos en educación. Pues ya hablaron, pues ya habló Gatell, ya hablaron los expertos que tiene el presidente. Sí, pero no hay se un consejo. detalle. Hablan en función de lo que el presidente quiere escuchar. Y ese es el riesgo de esto. Con la salud no se juega, Luis Alberto. Y un consejo que tiene que ser uno con la salud. Yo ahí sí difiero, es que si no, pues si te vas a Sonora hablan también de lo que la gobernadora quiere Bueno, escuchar. ese es un O sea, vicio. digo, Bueno, Ese o sea, es- es un vicio que esos se ha son los- politizado esos son los y lo que empleados. Clausen también quiere decir. para estar, digo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Hacemos se una... politizó, se politizó el uso, pero bueno, para no desviarnos, yo quiero concluir, a ver, lo que pasa es que yo traigo aquí el equilibrio, pues porque una forma, yo estoy de acuerdo en que sí, pero ya el miedo, la histeria que se ha hecho ya, la gente, hay mucha gente que no quiere ya ni salir, como si cree que se estuviera y cayendo otros, el mundo. y otros que y no. quieren salir como si no pasara nada. Exacto, Así es. pero también esta mesa es para ilustrar que durante la vida, durante los siglos hemos enfrentado. Sí, No, hay sí, nada. Y ha sabes salido qué, la adelante. noticia es como dices, tú también dijiste, ahí viene el dengue. Y el próximo año va a venir otra Sí. cosa y otra enfermedad, desgraciadamente, Sí, y nos siempre. vamos a tener que seguir Sí, cuidando. nada más no hay Sí. que relajar las medidas. Exacto. En No hay este que caso- y me relajarla, quedo Jaime. con lo que dice, me Seren- gusta lo que dice, y te- seguridad agregar. emocional, Se- pero se- se les olvidó eso. Serenidad social, serenidad y serenidad verbal. Y eso va Exacto. para el número 1. Y para hasta el no- ser, hasta estoy de así es, acuerdo. Serenidad. así es. Todo. No Estoy de acuerdo. opinen de lo que no se sabe. No se van a entiesar los dedos. Y tampoco creas y te vayas a la primera de lo que leas. No. Ni en el No, Twitter, no. ni lo que escuches, ni en todas partes, incluyendo este noticiero, es calma. Esa es, todo. esa es la gran calma. enfermedad de este mundo. Por eso, pero la soltaron. La soltaron las autoridades, sabían tan programas exitosos, la han soltado. El Frente al Espejo, que para mí es un excelente programa, que ya han soltado eso, han soltado. No, y además hay otras el ahora cosas es que hay que todo atender. miedo. Creo, Tampoco eso enferma, lo que dices Enferma. tú. Voy a Sí. estar consumiendo Sí, pura enferma, noticia más. enferma, Oye, eso también enferma mucho. Claro que enferma emocionalmente Por y te hace favor. débil y te haces vulnerable a cualquier enfermedad, no solamente el virus. Te haces débil a una diarrea, a cualquier El cosa. miedo y el estrés son peor que todo. Sí, nada más, yo no estoy abonando al miedo para nada, no, de ninguna manera, y coincido con ustedes, hay que bajarle un poco a esa neurosis que está produciendo, Neurosis, hay una neurosis, pero sí hay que tener cuidado porque estamos en el pico de una tercera ola. Miren, nomás para concluir, Luis Alberto, Sí. hace poquito, gracias a las medidas y a las advertencias de las autoridades con la sociedad y los médicos, se pudo prevenir cuando fue Semana Santa, este brote. Bueno, hagamos otra vez lo mismo, pongámonos de acuerdo todos, tengamos las medidas y creo que podrán regresar nuestros niños seguros a las escuelas pero sin- de una forma, quiero más prudente, sin ningún problema. Siguiendo quiero cerrar y sin con una- obligar a nadie y cuidándonos todos. un Pero afuera ejemplo. no se está acabando el mundo. Con un ejemplo muy práctico de toda la vida. Aquí vivimos en este país entre la sequía eterna Así es. y la inundación eterna. Sequía, inundación un año. Quede claro, no crucen los arroyos cuando esté lloviendo.
desde hace 200 o 200,000 años, te lleva el arroyo. No cruces el arroyo cuando esté lloviendo y no van a pasar las cosas que pasan aquí. Así es. Así ha habido pandemias, hay que comportarse cuando hay una enfermedad como se debe de comportar, Así es. con serenidad, Así es. Las medidas siguen siendo las mismas. las mismas. Totalmente, cuidarnos todos. Así. Gracias, señores. Nos vemos. Ahora Suscríbase al canal de YouTube, es gratis. Usted nos puede a cualquier hora del día en Proyecto Puente. Con permiso. Gracias por acompañarnos un día más.